Luciano, vuelvo a repetir la misma pregunta. Venga. De acuerdo a la estrategia de Felipe Calderón, ¿va ganando o va perdiendo? Según él, sí. Según los parámetros de ellos, van bien. Ganando sería tal vez una exageración, pero van bien. Luciano, ¿tú percibes que los tres candidatos podrían tener una postura diferente, una política diferente en el combate a las drogas? ¿O percibes que más o menos se va a seguir la misma línea y no hay mucho que hacer en ese sentido? Por lo menos a partir de las posturas de los candidatos de los tres partidos. No hay escapatoria. Ajá. O sea, el que llegue tiene que seguir la misma ruta. Ya no puede replegar al ejército hasta que por lo menos los vuelvas a regresar a las carreteras federales y sacarlos de la autopista. Pero de que esto no va a terminar nunca, y la gente ha dicho sí, la verdad. Nunca. Algún día estamos buscando la solución. Sí. La legalización de las drogas, que sería la solución de fondo, no la veo cerca. Es una política pública que será solamente factible en la medida en la que la sociedad empuje al gobierno a hacerla. El gobierno no va a ser proactivo en eso porque implica una posición ideológica y moral de mucha audacia. ¿Y los Estados Unidos? Y no hay gobiernos así. Y también los gringos tienen que ver o no tienen que ver el asunto. Pues mira, el gran debate es, ¿para qué legalizamos nosotros y sigue siendo ilegal allá? Bueno, cambia mucho. No, pero además cambia mucho. A ver, y hay una cosa. Ellos proveen las armas, ellos son los consumidores de las drogas. Y son los reyes de la doble moral. Encima tenemos aparentemente agencias trabajando en el interior del país, o sea, tenemos agarrados como por todos lados. Y hay una cosa que está en el fondo de todo esto que sí me gustaría dejarles aquí sembrado para futuras debates. ¿Cuál es? Es el dinero. O sea, lo que hay en el fondo de todo esto es la lana. Yo te lo acabo de decir y te hiciste, güey. Pero suena mucho más bonito cuando lo digo yo. Eso sí. Tampoco trataste a nuestro invitado. No lo trato mal, ¿verdad? Usted se pone a favor de cualquiera que esté en contra de mí, fíjese, doña Tura. ¿Sabe qué? Es el ultrapaso. Se lo preso. No le pegues a Tura. La violencia no es buena. Le pegues a ver, Tura. Luciano. Ya viene a hablarnos de la violencia también. Ya, ¿verdad? Luciano, el dinero. En la medida en la que esto sea un negocio, va a haber violencia y va a haber pues, todo lo que hay. Si nosotros desarmamos el negocio y lo convertimos o en un negocio lícito o le quitamos, digamos, la pata económica, pues se termina el gran problema. Oye, si deja de ser negocio, el narco no va a optar por otro tipo de delitos, por ejemplo, la extorsión a medianos, a pequeños o a grandes empresarios, o el secuestro, porque ellos no van a estar dispuestos a sacrificar dinero. Quizá dicen, bueno, bajan los precios de la droga, ahí no nos metemos y vamos con los otros, ¿no? Es que los malos son malos. O sea, y esos habrá que seguirlos persiguiendo. Legalicemos las drogas, las consumamos todos, no las consuma nadie. Los malos son malos, ¿no? Y el hombre, digo, finalmente, los sicarios hoy, los hombres que andan cortando cabezas y desmembrando, o niños que andan sicarios, estos personajes, pues ya su camino de regreso, pues tiene que pasar pues por el proceso de justicia del país. Pues ya no hay otro camino de regreso. No es que si les ofreces poner un mini estanquillo, pues bueno, ya van a retirar. Además hay una cosa, mira, en ese programa estamos tratando de hablar de la lucha en contra del crimen organizado. Tampoco podemos convertir a las personas en santas, ¿no? Ya buscarán los delincuentes, pues cómo generarse sus... Y habrá que seguirlos persiguiendo, pues sí, pero eso no puede detenernos a decir, porque muchas personas decían, es que si tú corres a los policías corruptos, son delincuentes, los mandas a las filas del crimen organizado. Mejor tenerlos fuera del crimen que adentro. Porque están adentro de las filas, porque están cobrando salario, pues ¿no? Por lo menos quítales el sueldo del Estado y la pistola del Estado. Claro. Bueno, pues nos has dado por lo menos una esperanza. Nos has iluminado el camino, Luciano Pasco, periodista importante, además de amigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y continuamos hablando de esto ahora desde otra perspectiva. Volvemos. Tenemos ahora un invitado que es un psiquiatra experto en adicciones, Luis Mesueiro, que es una persona que además nos va a explicar con gran claridad cómo es que cada droga nos friega la vida. Un aplauso para el doctor Luis Mesueiro. Bravo. Muchísimas gracias. Ahora sí lo dije bien. Lo dijiste perfectamente qué bueno. bien. Viene gente con apellidos muy rimbombantes a este programa. Yo no estoy acostumbrado a Azcárragas, López Portillos, Echeverría. A ver, doña, venga. Tarán, 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 tarán.
Es verdad. Es verdad. Como el mío, ¿cómo es el mío? Mi apellido. A ver, venga. Félix. ¿Qué? Félix. ¿Nuereña o qué? Guereña. Guereña, Ahí está, perdón. ¿ves? Nunca lo pronuncias bien, pero eso también es rimbombante. Nunca lo pronuncio bien. Ahora, yo imbécil, ¿no? No, quedaste aquí en las cámaras. ¿Lo dijo bien o no? No lo dijo bien, no lo dijiste bien. Greña. ¿Cuál? Greña. Es güereña. ¿Ves? Lo volviste a decir mal. Así es. Como tiene U. Güereña. Él siempre tiene la razón. Ay, en serio. Doctor, qué pena con No, usted, voy a morir. doctor. No te preocupes, Qué pena con Sebastián. usted. A ver, doctor, Luis, cuéntanos. ¿Cuáles son las drogas más nocivas? Ya que la gente las consume con mexicana alegría, pensando que a ellos no les van a afectar. ¿Cuáles podrían ser las más malas? Fíjate, Lazo, que en realidad yo creo que no hay una droga que pudiéramos decir que es más nociva. Podríamos hablar de cuál tiene mayor potencial adictivo, cuál tiene a lo mejor complicaciones cardiovasculares o cerebrales más importantes, pero yo creo que todas desde el café, ¿no? Hasta las drogas de consumo ilícito más importantes, yo creo que todas tienen el mismo potencial de perjuicio para la salud de las personas. Ok, entonces vivir mata, porque pues, Gracias, doctor, por venir. Pero espérame, hay unas que son drogas duras y las blandas. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en estas dos? Pues fíjate que se habla sobre todo de la cantidad, sobre todo esto que te decía, del potencial adictivo y de la capacidad que tienen para enganchar a una persona en un círculo de abuso y de dependencia. Esas son las duras, digamos. Así es, que de hecho esa es como una diferencia importante mencionar. Hablamos normalmente de abuso cuando todavía no se cumplen los criterios para que haya tolerancia y que haya dependencia y que haya abstinencia a una droga, y hablamos de dependencia cuando ya tenemos un patrón de características de consumos completamente disfuncionales. ¿Cuáles son las duras y cuáles son las blandas? ¿Tiene que ver con el consumo o también la cocaína es dura siempre? Tiene que hablar, lo que pasa es que como clasificación yo preferiría que habláramos más bien la división en base al efecto que tienen las drogas, ¿no? A ver, doña, tenemos a Memo Martínez Aquí que lo hizo un tengo. trabajo. A ver, Memo, pasa, Ven, Memo, un Memo. aplauso. Precioso, el demorado. Memo viene a confesar que es adicto al uju. No es cierto. Soy Memo y soy adicto al pegamento. Mira, yo tengo muchas drogas. Que no de pestañas, ¿eh? No, ¿Qué? drogas, pero con mis tarjetas de crédito, Horacio. Ok. Esas sí no las controlo y no las domino. Pero Memo hizo un reportaje. Cuéntanos de tu reportaje. Nos pusimos a investigar acerca de las drogas que están de moda, las que están entrando al mercado ahorita aquí en México. Ok, y también el reportaje tuyo habla de otra cosa interesante, que son las drogas que más se consumen, ¿no? Así es, las drogas que más se consumen en México, las que están más establecidas. Ok, para entrar en el tema de una forma correcta, ¿qué le parece? ¿Qué te parece? Vamos a ver este reportaje de Memo y volvemos. Perfecto. Dos nuevas drogas invaden el mercado del país, las drogas auditivas y el Dragonfly. En el caso de las drogas auditivas, se trata de archivos de audio descargables en internet, con nombres como marihuana, cocaína, éxtasis o Ritalin, que por un pago en línea de entre $5 y $30 o gratis, se instalan en la computadora, el celular o en un reproductor de música, y estimulan las mismas partes del cerebro que las drogas tradicionales. La subdirectora de Prevención de Adicciones del Instituto de Asistencia e Integración Social, Citlali Malgarejo, aclara que intensificar el sonido directamente en los oídos puede causar desde alucinaciones hasta convulsiones y estados psicóticos. El consumo de estas drogas es tan nuevo que la falta de información e investigación alrededor de ellas ha causado que los usuarios crean que son seguras y hechas para divertirse. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México alertó de la llegada de una droga conocida como Dragonfly, y ya hay adictos a esta sustancia en tratamiento en la Ciudad de México. La droga Dragonfly contiene cationes sintéticos, un polvo que tiene efectos similares a los de la cocaína, las anfetaminas y la ketamina. Actúa sobre los receptores de la serotonina, un químico que permite que las neuronas se comuniquen entre ellas y afecta principalmente la corteza visual. Con un inicio de acción lento, produce una alteración de la realidad hasta por 24 horas y es en extremo adictiva. Los consumidores de este tipo de drogas son jóvenes entre 20 y 30 años. La Secretaría de Salud reporta que la marihuana y la cocaína son las sustancias preferidas por la población. El consumo de la primera aumentó de 3.5 a 4.2% entre 2002 y 2008, mientras que el consumo de la segunda se duplicó de 1.2 a 2.4% en el mismo periodo. La marihuana es la droga a la que la población se encuentra más expuesta, en un 16.6%. Informó para Nocturninos Memo Martínez. Ok,
ahí está el panorama. ¿Cuál es? A ver, la cocaína, ¿de qué manera te daña? La cocaína pertenece al grupo de estimulantes, de las drogas estimulantes, igual que las anfetaminas, que las metanfetaminas, ¿no? Van a estimular, ya lo decía el reportaje, sobre todo secreciones de serotonina y de glutamato, y van a ir dirigidos a cierto grupo de receptores en el cerebro que van a generar placer. Ok, ¿y qué te afecta? O sea, ¿de qué te enfermas por andar consumiendo cocaína? Fíjate que eso es algo que a mí me gustaría como que compartir para que quede muy claro. En general es algo que comparten todas las drogas de abuso. Yo diría que tienen que tener 3 características, ¿no? Primero, que tengan una vida media corta, ¿sí? Que el efecto sea corto para que sea más adictiva, que tenga un precio bajo para que sea más alcanzable para la mayoría de las personas y que estimule las áreas del circuito de recompensa a nivel cerebral, ¿no? Yo creo que esas son las 3 características de todas las drogas. Para que quede claro, así es. Te enganchas por eso, va directamente al cerebro, te produce ¿qué enfermedades? Ahí te va. Lo que hacen las drogas, y por eso es una enfermedad tan grave, es que nosotros tenemos todos receptores, por ejemplo, a dopamina, que es uno de los neurotransmisores del placer a nivel cerebral. En condiciones normales todos secretamos dopamina con la alimentación, con el ejercicio, con la actividad sexual, pero cuando llega una dosis de alguna de estas drogas, lo que hace es secretar niveles sumamente altos de dopamina y el cerebro empieza a aprender que hay placer disponible y ese aprendizaje manda señales para que empiecen a generar receptores para captar toda esa dopamina extra que hay en el cerebro. Esos receptores, con el paso del tiempo y los consumos repetidos, ya no se pueden destruir, ¿no? Van enfermando a las neuronas de tal manera que saturan sus superficies de receptores a dopamina, y entonces eso hace que la adicción sea una enfermedad incurable. La abstinencia puede apagar, ¿no? De alguna manera tranquilizar esos receptores